Buenos días. Vamos a dar inicio hoy a este estudio bíblico de hoy miércoles 15 de diciembre. Perdonen, es que estoy monitoreando que se esté escuchando correctamente. Hoy miércoles 15 de diciembre del año 2021 vamos a continuar hoy con el estudio bíblico que tiene que ver con el mensaje, el mensajero y la estrategia. Bienvenido, Marvin, adelante. Vamos a esperar a que Marvin esté ya acompañándonos acá con nosotros para continuar para iniciar este estudio bíblico de hoy. ¿Cómo está Marvin? ¿Sí? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, qué dicha, justo a tiempo. Qué dicha. Justo a tiempo, Marvin. Pues bienvenido Marvin. Muchas gracias. Sí, así me puede ayudar. Hoy estamos grabando el mensaje porque durante las noches preferimos publicarlo por las redes sociales y hacer la grabación con suficiente luz. Esta es la razón por la que lo hacemos ahora por la mañana. Le voy a pedir a Marvin que ore por favor para poner en manos del Señor el estudio bíblico. Sí, Señor. Dios, gracias por dejarnos venir aquí hasta este templo, Señor, y por cuidarnos la entrada y la salida, Señor. Le pedimos para todos los que vienen de camino, los que hoy vienen a recibir la palabra suya, Señor, que es palabra de bendición, de sanación, de multiplicación también. Le pedimos, Señor, que usted nos siga cuidando, Señor, si es tu voluntad. También le pedimos por todos los oyentes y los que nos están viendo también, para que cale el mensaje de hoy, porque la palabra suya nunca regresa vacía. Amén. Le pedimos, Padre Santo, para que nos dé también humildad para poder llevar el Evangelio, el verdadero Evangelio que necesita y que necesitamos todos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Marvin. Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 2:15. Si me hace el favor, Marvin, lo tiene ahí para leerlo. Segunda de Timoteo 2:15. Ajá. Sí, Señor. Dice así: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo hace a su discípulo de toda una vida, a Timoteo, haciéndole ver que uno debe procurar, o sea, eso quiere decir que hay un esfuerzo personal, un esfuerzo propio, para poder exponer la palabra de Dios. Les recuerdo que el tema que estamos viendo desde hace varias semanas es el mensaje, el mensajero y la estrategia. El mensaje, el mensajero y la estrategia. En las últimas semanas hemos estado abordando este tema para desarrollarlo porque es importante que todo hijo de Dios, toda aquella persona que es creyente en Cristo, que ha decidido depositar su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sea también parte de la obra de Cristo. ¿A qué me refiero con que sea también parte de la obra de Cristo? Que participe de la divulgación del Evangelio. Hemos hablado del mensaje básico, hemos hablado de cómo el mensajero es importante que proclame la palabra de Dios. Y la semana pasada habíamos quedado en Salmo 138:8,
donde conversábamos cómo Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, un propósito. Y no solo eso, sino que ese propósito se cumplirá. Y también veíamos la semana pasada que no solo se va a cumplir, no solo se va a llevar adelante en la vida suya y en la mía, sino que Dios está al cuidado de nuestras vidas, cuidado para que se cumpla ese propósito. Tal vez si Marvin me hace el favor de leerlo nada más para recordarlo, Salmo 138, versículo. Nada más para que lo recordemos y lo repasemos y vemos cómo lo que estamos mencionando está escrito en la palabra de Dios. 138, 8. Ajá. Sí, el versículo 8. Versículo 8. 138, versículo 8. Sí, señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Ve? Aquí habla de un propósito. Habla de la misericordia de Dios. Y de la protección de Dios, porque al final dice no desampares, ¿verdad?, la obra de tus manos. Entonces esto tiene que ver con el mensajero. Dios tiene un propósito para con nuestras vidas y ese propósito se va a cumplir. Hablábamos la semana pasada que ese es lo que en otras ocasiones hemos llamado el solo. Cuando hablamos del solo, lo que quiere decir es que solo yo y nadie más va a hacer la obra que me corresponde. Va a hacer la obra que Dios me ha asignado. Voy a ponerlo así, asignado. El solo. Lo que Dios ha dispuesto para que Marvin realice dentro del plan suyo para predicar el Evangelio a toda criatura, solo Marvin lo va a hacer. Yo no voy a hacer, yo no puedo tomar o sustituir el papel de Marvin dentro de todo el conjunto de la obra de Dios. Habíamos hablado que la obra de Dios es como un gran rompecabezas. Voy a hacer un dibujito ahí, me disculpan la forma, digamos. Imaginemos con mucha imaginación que esto es un rompecabezas y esto es la obra de Dios, que es predicar el Evangelio. La obra de Dios, la predicación del Evangelio, es la suma del esfuerzo y la participación de muchas personas, hijas de Dios, muchos evangelistas, muchos servidores, muchos pastores, muchos maestros, que juntos llevan adelante el plan de Dios. Entonces, si en esta pieza que está acá dice Marvin Gómez, es la obra de Marvin Gómez. Si por acá dice la de Daniel Guzmán, es la obra de Daniel Guzmán. O sea, que no la obra de Daniel Guzmán, la obra que Daniel Guzmán debe hacer para la obra de Dios. Por la que le ha asignado Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijimos, Salmo 138, 8, que Dios va a cumplir su propósito en mí. Nunca nos olvidemos de eso, el propósito de Dios en mí, ¿verdad?
Entonces, este rompecabezas, que es la obra de Dios, la proclamación del reino de Dios, está formada por la participación de muchas personas. Y lo que a cada uno nos corresponde, nadie más lo va a hacer. No sé si a ustedes les ha ocurrido que alguna vez les han regalado un rompecabezas o han hecho un rompecabezas, y qué terrible si nos hace falta una pieza. ¿Verdad? Qué terrible si se nos perdió, si la pusimos en un lugar que no nos acordamos, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Pero es terrible, y en la obra de Dios es así. Y tenemos que tener claro, tenemos que ser conscientes de que lo que Dios desea en su vida, nadie lo más lo va a hacer. Él solo Cristo va a hacer una obra a través de Marvin, nadie más. Eso es lo que algunas personas llaman la obra maestra, que la hemos escuchado, ¿verdad? Marvin se acordará. La obra maestra. ¿Cuál es la obra maestra en la vida de Marvin? El propósito de Dios en su vida. Esa es la obra. Ahí es donde nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a ver un complemento a lo que es el Salmo 138.8. Tal vez si Marvin me hace el favor. Efesios 2:10. 2.10, exactamente, sí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Somos hechura de Dios, Dios nos hizo. Si leen un poquito antes, ahí vemos que la salvación es una obra de gracia por medio de la fe, ¿verdad? Y que no es de nosotros, ahí lo podemos leer. Y tiene un propósito. Tal vez, Marvin, si me hace el favor de leer el 8 y el 9, ¿sí? Para complementar la idea en el contexto. Porque el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, ven, la salvación, que esto tiene que ver con el mensaje, la salvación, ¿qué nos dice ahí? Que es por gracia de Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios, por medio de la qué? De la fe. De la fe, ajá. Y que dice claramente, no por... Y esto no es por de vosotros, es pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se jacte. Sí. ¿Verdad? Porque hay ciertas denominaciones religiosas que dicen que a la obra de Cristo en la cruz hay que añadirle buenas obras. Entonces, claro, ahí entra una participación humana y un cierto orgullo humano de, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios me tiene que recibir porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Eso es lo que dicen, aunque no lo digan expresamente, pero es lo que claramente dan a entender. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Y tiene un propósito, que es el versículo 10. ¿Cuál es el propósito? El versículo 10, otra vez, Marco. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras y, ojo, preparadas de antemano. De antemano para que anduviéramos en ella, ¿verdad? Dice. Ok, entonces, Salmo 138, ¿qué dice? Que Dios cumplirá su propósito. ¿Y qué nos dice Efesios 2.10?
que Dios nos ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. ¿Cuál es el propósito al final de todo esto? Que llevemos gloria a Dios, no gloria a los hombres. La obra de Cristo en la cruz es una oferta de salvación para toda la humanidad, que está disponible para aquellos que por la fe deciden y resuelven aceptar esa obra, que se aplique a sí mismos, o sea, recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y es ahí entonces cuando se cumple Salmo 138, 8 y Efesios 2:10, donde va a haber un propósito en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, ya no va a ser una vida vacía. Si nosotros tenemos bien claro esto, que Dios tiene un propósito para con nosotros y que Efesios 2:10 nos dice que ya estas obras están preparadas de antemano, ¿qué más que decir que ya nuestra vida tiene propósito? Tiene una razón de ser suprema, una razón de ser gloriosa, una razón de ser de servicio a la humanidad para que conozcan el Evangelio de Cristo. Ya se acuerdan que la otra vez hablábamos de 2 Corintios capítulo 4, donde hablaba la palabra de Dios de que las cosas que no se ven son eternas. O sea, nuestro propósito tiene carácter eterno. O tal vez podríamos decir, tiene impacto eterno. Cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación con alguien, estamos llevando impacto eterno en la vida de esas personas. Y si las personas reciben el mensaje del Evangelio, reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador, también va a ser un impacto de carácter eterno, ¿verdad? ¿Estamos bien así? Marvin, no sé si tiene algún comentario o alguna... No, de que, como dice usted, de las obras, que no nos creamos que porque creemos que hacemos obras son humanas. Aquí las obras que habla Dios es dadas por Él. Dadas por Él. Ya Él lo tiene todo preparado. Sí. Cuando uno examina estos pensamientos de Dios que se expresan en la Biblia, uno puede estar tranquilo. Puede estar tranquilo porque nuestra vida descansa en lo que Dios ya ha preparado. Y entonces la perspectiva de vivir cambia. Ya los problemas, digamos, son problemas, pero sabemos que están en las manos de Dios, porque ya Dios ha preparado de antemano eso. Y eso tiene un propósito. Y si a nosotros no se nos olvida que hay un propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a ver la vida de diferente manera. Y va a ser una vida con gozo. Una vida en la que nuestra confianza en el Señor es constante, es permanente. Porque el propósito de hacer buenas obras es para la gloria de Dios y decir qué bueno que soy yo. A mí me tiene que ir bien porque yo hago muy buenas obras. Ese es el de uno. Pero cuando ya analizan que los caminos de Dios son totalmente lo contrario a lo de nosotros, los propósitos de Dios bajo las obras que Él nos manda, que es el Evangelio. Ajá, exactamente. Todo esto se resume, exactamente lo ha dicho bien Marvin, en que el propósito de Dios es predicar el Evangelio. Ese es. Y vamos a pasar de una vez, ya que lo menciona Marvin, a Marcos 16:15. Un versículo que debería estar muy presente en nuestras vidas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vean qué interesante. Id, voy a ponerlo así, en mayúscula. Id, ¿por dónde dice? Por todo el mundo. Alcance, lo que yo llamo. Predicar el Evangelio. Alcance mundial. A toda criatura. ¿Y qué es? ¿Predicar qué? El Evangelio. Y el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. A todos, exactamente. Esto es algo que también
nosotros que tenemos que tener muy presente, que es una responsabilidad según el propósito de Dios en nosotros, según esas obras que Él ha preparado de antemano. ¿Cuál es la responsabilidad? Predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Que, dicho sea de paso, esto es algo que hay que tenerlo siempre muy presente, porque humanamente uno tiende a hacer discriminación, a ser selectivo. A este sí, a este no me parece, que este jamás, ¿cómo se le ocurre que fulano o fulanita alguna vez va a recibir a Cristo? Porque no ve la vida que tiene, no ve la rebeldía que tiene contra Dios, ¿verdad? Tantas cosas que humanamente calificamos, ¿verdad? O quizás por otros porque tienen demasiada plata y uno le dice, ¿qué va a necesitar de Dios? Ajá. Sobra la plata. Sí, bueno, ese es otro pensamiento, tiene razón Marvin, total razón. Uno piensa ahí, perdón, uno piensa así, ¿cómo es posible teniendo tanto dinero? No tiene necesidad de Dios, ¿qué va a estar pensando en eso? Sin embargo, Dios no dice, es que escojan a unos y a otros sí. No es un asunto de dinero, es un asunto de salvación, es un asunto de consecuencias eternas. Ahí nos devolvemos al mensaje. ¿Se acuerdan de cómo Génesis 3, del 1 al 6, y Romanos 3:23 nos habla de cómo la humanidad está separada de Dios, cómo los hombres están separados de Dios cuando estamos sin Cristo, ¿verdad? En Efesios dice una expresión que es muy fuerte, que dice que éramos enemigos de Dios. Sin embargo, por el propósito de Dios, por las obras que Dios ha preparado de antemano, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura en todo lugar. Y es que también lo recalca también Génesis 11, donde se edificó la torre. Ajá. Para edificar una torre tenían que tener plata. Ajá. Para los materiales. Querían alcanzar a Dios. Ajá. Y vemos muchas cosas que con el poder económico uno es sobrepotente y cree que uno todo lo sabe. La soberbia del ser humano. Sí. La soberbia de tratar de alcanzar a Dios a su manera. A su manera, que todavía hoy día lo podemos ver, ¿verdad? Que por eso es que hay tantas religiones, ¿verdad? Porque el ser humano sabe que algo le falta, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y es que esa es mi fe y me la respeta. Exactamente. Pero una cosa es la fe construida sobre principios humanos o ideas humanas, y otra es la fe que Dios manda que tengamos. Y es esta fe de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el Evangelio? Que la salvación es únicamente por medio de Jesucristo. ¿Por qué es que tenemos que predicar salvación por medio de Jesucristo? Porque estamos separados de Dios. Y a eso no hay remedio. No son las religiones las que salvan. Y las personas tenemos que tenerlo muy claro. La religión no salva. La religión es un conjunto de creencias y ritos y estatutos morales, dice que para ser al hombre bueno, digámoslo así. Pero la fe que la Biblia enseña, la que nosotros predicamos, no es una fe para ser al hombre bueno, que eso me da tema a lo que sigue, precisamente. Que también por las obras cree uno que se puede ganar la salvación. Ajá, exactamente. Y no es así. Y lo acabamos de leer ahí en Efesios 2:10, Sí. 2:8 al 10. No hay manera que por buenas obras, buena conducta, buen comportamiento, podamos ganar la salvación. Y eso me lleva precisamente, lo que me está compartiendo Marvin, a Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué nos dice Lucas 19, 10? Lucas 19:10. Sí, señor. 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Ahí está. La humanidad estaba perdida. Amén. Sí. Lo que se había perdido. No sería en vano la muerte de Cristo. Exactamente.
La muerte de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tiene sentido precisamente porque la humanidad estaba perdida. Efesios 2, 1 y 2 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, claramente. Y el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y voy a decir las palabras exactas como le dice él. Vino a buscar y a salvar. No solo a buscar, salvar lo que se había perdido. Y esa es la razón de ser de la obra de Cristo. Esa es la verdadera razón de ser de la obra de Cristo. Buscar y salvar lo que se había perdido. No hay manera de que nosotros, seres humanos, nos podamos acercar a Dios por nuestros méritos. Mire, por más respetable y admirable que sea una persona, por más moral que sea, por más estatura cultural, moral, intelectual que pueda tener una persona, que hay muchas que son así, aún así tienen un problema de raíz que se llama el pecado original, la separación de Dios. Algunos promueven la idea de que el pecado original es borrado por las aguas de un bautismo, que en realidad es una aspersión de agua, ¿verdad? Y eso no es bíblico, eso no lo sostiene la Biblia en ninguna parte. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que únicamente por la sangre del Cordero de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, por la sangre del Cordero de Dios es que nosotros tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. No hay otra manera. Y ese es el mensaje que nosotros aportamos. Comunicamos. Es el mensaje que nosotros comunicamos. Y el mensajero tiene que tener claro su papel dentro de la obra de Dios. Esta pieza en el rompecabezas del reino de Dios. Entonces en el mensajero cae el Salmo 138. Exactamente. Y eso es algo que ojalá todos tengamos siempre presentes. Todo creyente debe tener claro de que Dios tiene un propósito para su vida. A veces en las iglesias cristianas hemos cometido el error como de hacer grupos, este es el grupo de evangelismo, este es el grupo de obras sociales, este es el grupo de estudio bíblico, este es el grupo de las células en las casas, etcétera, y nos inventamos un montón de cosas, pero se nos olvida que hay un propósito común en todos que Dios ha dispuesto. Que está haciendo uno lo que ya está hecho. Exactamente, inventando el agua tibia diríamos, ¿verdad, Mario? Sí. Y no es así. Y tenemos que tener siempre muy claro, debemos predicar que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el mensajero siempre tenga presente este salmo, que Dios tiene propósito en él, porque la mayoría de gente nos decimos al principio, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no puedo. Mire, usted puede leer. No, es que yo me trago. Mire, vamos a terminar el culto. ¿Puede orar? No, es que yo no sé orar. Sabiendo que está separando el propósito de Dios en cada uno. Muy, muy, muy bien dicho, Marvin. Excelentemente dicho. O sea, uno no puede menospreciar lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Ahora, Y también, Daniel, en la parte humanista, en las mismas iglesias, como tal vez viene alguien que es un teólogo, es un doctor, o es, pongamos a este a leer porque tiene muy buena letra, pongamos a este porque es financiero, pongámoslo de esto, que entonces vemos las partes humanas, pero no las espirituales. Es correcto. Vemos al hombre, vemos a la persona, las cualidades de la persona, pero no vemos a la obra de Dios actuando en la persona. Y eso es algo que nos ocurre con mucha frecuencia. Y quiero que lea, si me hace el favor, Hechos 1:8. También versículos muy conocidos que repetimos con frecuencia, pero es que es necesario afirmarlos en nuestra conciencia, afirmarlos en nuestra vida, o sea, enraizarlos, que echen raíces, que profundicen. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
¿Ve? ¿Ve? Cuando venga ¿qué? El poder El poder. Y cosa es que del Espíritu. ese Santo. poder no nos hemos hecho ni nos hemos adueñado. O sea, creemos que el poder del Espíritu Santo es solo como para pedir, Ujú. nada más. Y solo cuando está uno, miren, es que el poder del Espíritu Santo sí, pero solo para pedir, no se ha asegurado. Cuando a usted le dan algo, si don Daniel en este momento le regala ese reloj, cuídelo, eso sí, ¿verdad, man? Sí, sí, claro, y yo lo cuido. Y alguien me dice, se lo vendo, se lo compro. No, porque este me lo regaló y yo me apoderé de él y este se va hasta la tumba conmigo. Ajá, ajá. Y vea qué curioso, ¿cómo lo dice? Pero recibiréis poder, ¿y qué sigue inmediatamente después? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y después, y me seréis testigos ah, en Jerusalén. y me seréis testigos. Primero viene el poder del Espíritu Santo Amén. y después y me seréis testigos. Y vea que aquí no está hablando de la capacidad personal. No, La predicación del Evangelio se basa en el poder del Espíritu Santo, no en mis capacidades personales. sí. Y aquí recalca que muchas veces yo quiero, pero por mi propia fuerza. Ajá. Es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero cantar y ir a un estadio a dar un Con salmo y todo eso. 15.000 personas ahí al frente, sí. Ajá. Pero si no está preparado, no está escogido por Dios. Y no lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Exactamente. Es que este tema es delicado porque uno ve muchas personas, bueno, que lo que aparentan es que lo están haciendo en sus propias fuerzas, Sí. no dependiendo del poder del Espíritu Santo. Entonces vean cómo hay un propósito, Dios ha preparado de antemano, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura alrededor del mundo en el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿ah? Se resumen todo eso. Ahí se resume todo, ahí se resume todo. Y usted no ve en ninguna parte de estas que diga que usted o yo vamos a tener o le vamos a predicar a 100.000 personas, lo que usted acaba de decir, en un estadio, con una persona. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos que a mí siempre me llama la atención. Voy a ver si lo encuentro por acá. Hay uno que habla que donde esté yo y el poder del Espíritu Santo ahí estará. Hay una cita bíblica también. Ajá, eso es en Mateo. Pero vean lo que dice, Donde más de dos solo así es. sí, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. O sea, la predicación del Evangelio y el compartir la palabra de Dios se da donde haya dos personas o más, como ahora, por ejemplo, en este lugar, más los que nos están viendo. Pero vea lo que dice, dice Hechos capítulo 8. Voy a borrar esto para buscar un poquito de espacio, para que nos demos cuenta que el mensaje no es un asunto de multitudes necesariamente. Claro que hay mensajes del Evangelio que se predican ante multitudes, como lo hizo Pedro cuando el Señor le dio la oportunidad de predicar el Evangelio y se convirtieron en una oportunidad 3.000 personas y en otras 5.000. Pero vea lo que nos dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos, vamos a ver, 26 al 29. Lo leo. Por favor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que descendiste de Jerusalén, Gazá, en el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su
¿Cómo podré, si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él en paz? ¿Hasta cuándo, Daniel? Hasta ahí. Sí. Después tal vez leemos más, pero vean lo interesante. Estamos hablando del mensajero, el mensaje y la estrategia. El mensajero, el mensaje ya lo hemos hablado, el evangelio, la necesidad de salvación, la obra de Cristo. Estamos hablando ahora del mensajero, cómo Dios va a cumplir su propósito en él, cómo Dios ha preparado obras para que de antemano para que andemos en ellas. Pero vean qué interesante esto, una persona, bueno, ya hablábamos de depender del poder del Espíritu Santo y no de nuestra planificación o estrategia. Vean lo que nos habla el libro de los Hechos acá en este pasaje. Está hablando de Felipe. Está hablando de Felipe y vean qué curioso, a mí siempre me ha llamado la atención y me pondría a pensar cómo responderíamos nosotros si Dios nos dice lo siguiente. Levántate, o sea, estaba por ahí, ve hacia el sur, por el camino que desciende, ahí le da la dirección, ¿cuál camino? Y le dice una cosa, ¿el cual es? ¿Cómo dice? Ve al sur el camino del desierto de Jerusalén, el cual es desierto. Dios, estás equivocado. Si me estás diciendo que el camino es desierto, ¿por qué me mandas ahí a predicarle a las piedras? A predicarle a los árboles. No, yo quiero predicarle a las personas. Lo que decía Marvin, de predicar en un estadio delante de miles de personas. ¿Por qué me estás mandando un camino desierto? O sea, díganme si no hay una contradicción humana en esto. Porque todos quisiéramos predicarle, y digo todos quisiéramos predicarle a multitudes. Que haya muchísima gente escuchando el mensaje. Y sin embargo, el Espíritu Santo le dice a Felipe, primero que nada, que vaya por un camino que es desierto. Y eso nos tiene que poner a pensar. Aún en los caminos desiertos Dios hace su obra. Y por eso es que tenemos que tener presente Salmos 138, 8. Y ahí se ve Siempre. el mensaje y la estrategia. Y ahí se ve el mensaje y la estrategia, bien lo dice Marvin. La estrategia de Dios. Pues bueno, mejor no se puede decir de otra manera, la estrategia es de Dios. Vea, le dice la dirección, ¿a dónde tiene que ir? Le dice que por un camino desierto, o sea, yo creo, con todo respeto a los que escuchan, que yo hubiera discutido con Dios, ¿por qué me manda a un lugar desierto? No, yo quiero seguir predicando en Cartago, ahí en la iglesia, ¿verdad? No importa que seamos pocos, pero hay gente. No me mande a un camino desierto. Y sin embargo, ¿se acuerdan lo que dice Efesios 2:10? Que Dios había preparado las obras de antemano. Por ese camino iba a pasar una persona. Una. E incluso no dice que una multitud de personas. Una. Vean qué interesante. Dice, sucedió en versículo 27 que un etíope, no iba más, solo uno, probablemente iba con su caravana, qué sé yo, pero el Espíritu Santo había identificado a esa persona en ese camino desierto. Y precisamente funcionario de una reina. Ajá. Podemos imaginar lo que pasó después. Ya llegó el funcionario y habló con la reina, probablemente, ya aquí empezamos a especular, pero ahí también se divulgó el Evangelio. Pero basta una persona. Imagínense que para Felipe, no fue así, pero que para Felipe ese fuera su propósito, el propósito de Dios en él, predicarle a este eunuco. Pensémoslo así, llevémoslo al extremo que solo era una persona, la conversión de una persona. Predicarle y compartirle el Evangelio a una persona. Y don Daniel, y ese etíope con los romanos y eso, ellos que chocaban, ¿no? No, probablemente este etíope era un convertido judío. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque venía leyendo la escritura. Bueno. Sí, ¿verdad? O sea, probablemente,
acordémonos de que la reina de Saba llegó a visitar a Salomón, ¿se acuerda? ¿Verdad? Porque ella quería conocer a Salomón, escuchar de la sabiduría de Salomón, etc. Salomón, ¿qué hizo? Le predicó a esta muchacha, a esta señora, a la reina de Saba. Probablemente ella se fue para su país y ahí compartió. Y probablemente, esto ya es especulación nuestra, este etíope es descendencia espiritual de la reina de Saba. Entonces aquí nos recalca una vez más, don Daniel, que el mensajero el mensajero y el mensaje que dé uno en un púlpito, aunque no se convierta mucha gente, va a llegar a los oídos de mucha gente. Y nunca decir qué malo que estuvo el evangelio. Sí, exactamente. Acuérdese aquel versículo que hemos citado varias veces que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y aquí tiene que llamarnos la atención cómo se dan la estrategia de Dios. Dice, vaya a tal lugar. ¿Por cuál camino? Por este camino. Puede ser que haya habido varios caminos, pero este camino era desierto. Ya eso es el primer choque contra la mentalidad humana, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Pero resulta que ahí iba caminando justamente en ese momento. Dígame si Dios no preparó eso. O sea, un camino de desierto, lejos, donde Felipe no sabía a quién iba a ver, justamente coinciden los dos. Después, ¿qué iba haciendo ese etíope? Iba leyendo la escritura, pero no entendía lo que estaba leyendo. O sea, y mucha gente lee la escritura y tiene una disposición religiosa, pero en realidad no ha recibido salvación. ¿Y qué es lo que dice ahí? Vea qué interesante, versículo 29. Sí. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ok, acércate. Y esto también tiene que ver con Felipe, con su obediencia. Sí. Porque Felipe en todo esto pudo haber dicho, no hombre, yo no voy a ir allá, como hizo Jonás, ¿verdad? Cuando se le dijo que fuera a predicar a Nínive, que salió corriendo para otro lado. Felipe, por el contrario, él fue obediente varias veces en la dirección, ir por el camino desierto, y después aquí que le dice, acérquese a ese carro. Y justamente ahí va este señor leyendo la escritura. Vean si no es sorprendente el plan de Dios, la estrategia de Dios. Y lo recalca en el versículo 30. Ajá, ¿qué dice el 30? Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Vea qué interesante. Si dice que oyó, quiere decir que ese señor iba leyendo ¿cómo? En voz alta. En voz alta, ¿verdad? Iba leyendo en voz alta y Felipe lo escucha. Y hasta aquí Felipe va en obediencia, ¿verdad? Y le hace una pregunta, ¿entiende lo que lee? ¿Cuánta gente lee la Biblia o la escucha la Biblia los domingos allá, ¿verdad? Y no la está entendiendo? Y vean qué interesante lo que dice más adelante. Ahora sí, Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué dice el 31? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vean, necesitaba ser enseñado. O sea, Felipe era el mensajero. Era el mensajero, tenía el mensaje, conocía el mensaje y se estaba cumpliendo el propósito de Dios en Felipe. Vean qué interesante, vean qué bonito que trabaja Dios. Y Dios puede trabajar así de esa manera en la vida suya y en la mía. Y en la vida de las personas que nos pueden estar escuchando o viendo. De esta manera. Y vea qué sencillo. Usted no ve a Felipe aquí estresado, preocupado, haciendo sus propios planes. Imaginándose lo que dice Marvin, un estadio lleno con 15,000. Uno, en un lugar desierto, pero que Dios ya estaba preparando el corazón. Sí, ni puso obstáculos de decir, bueno, y en la noche hice frío, y es calor y sin agua, ¿y cómo voy a hacer? Ahí no hay sodas para ir a comprarme una Coca-Cola. Ajá. Y si me asaltan de camino, sí, ¿verdad? Si me asaltan de camino. Era un camino desierto, me imagino que
propenso a ladrones, qué sé yo, ¿verdad? Entonces vean cómo la obediencia, la llenura del Espíritu Santo, y siendo sumiso a la voluntad de Dios y al propósito de Dios en su vida, puede hacer que alguien, una sola persona, reciba el Evangelio. Y usted puede decir, o alguien puede pensar, pero no, es que solo una persona. Bueno, ese es el propósito de Dios en su vida o en la vida de una persona X en particular. Pero usted no sabe el impacto que eso produce a largo plazo. Aquí recalca la vista de Dios y a la vista del ser humano. Uh-huh. Porque es que esa iglesia casi nunca está llena, pero se está llevando uno, que está llevando el Evangelio, más una multitud que está vacía. Uh-huh. Entonces aquí el propósito de Dios, que haya pocos aquí, para que de aquí vayan siendo mensajeros. Uh-huh. Exacto. Para que a esta estrategia de aquí llegue el mensaje a todas las personas. Así es, así es. La iglesia de Cristo no necesariamente es una iglesia de multitudes. Ya hablábamos el otro día de que no hay que temer una manada pequeña, que así lo dijo el Señor Jesús, y lo leímos el domingo pasado en el mensaje, ¿verdad? O sea, no niego que pueda haber iglesias grandes, numéricamente grandes, y qué dicha, qué bendición que sea así. Pero no nos olvidemos que Dios tiene un propósito, y que ese propósito puede ser incluso una sola persona. Una sola persona, pero usted no sabe, ni yo sé, cuál es el impacto que el Evangelio en esa persona puede producir en otras personas. Hasta dónde puede llegar, cuál es el alcance final. Y eso solo Dios lo puede ver. Más adelante podemos ver el resultado de este encuentro. Lo podemos ver versículo 35 en adelante. Marvin, si me hace el favor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Okay. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok. ¿Qué fue lo que hizo Felipe después y qué usó para hablarle al eunuco? Dice, vean, entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el Evangelio. Fíjate, aquí también nos está dando a nosotros de que a toda criatura tenemos que enseñar a hablar. ¿Y con base en qué? En la escritura. En la escritura. O sea, Felipe tomó lo que él mismo estaba leyendo y a partir de él le explicó el Evangelio de Cristo. Eso fue lo que hizo. Bueno, y aquí está escrito, o sea, no tenemos que inventarlo, está dicho, ¿verdad? Lo dice en el versículo 35. Y dice el 36, ¿qué dice? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ok, y el que sigue, 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ajá, vean qué interesante. El eunuco comprendió el Evangelio. Y en ese camino, que no sabemos cuánto caminaron juntos, Felipe le pudo hablar incluso hasta del bautismo en agua para los creyentes. Y donde el eunuco vio agua, le hace la pregunta, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y vea la respuesta de Felipe. Si crees, ¿cómo dice? De todo corazón. Ah, entonces el asunto es un tema de creer. O sea, es un asunto de fe. Y otra vez volvemos, no de obras. No es un asunto de obras. ¿Ok? Entonces, vea lo que dice. Si crees de todo corazón, bien puedes. Ni le dijo que con bautizarse se le iba a quitar los pecados. Ni le dijo exactamente. El bautismo vino, ¿cuándo? ¿Antes o después de creer? No, después de creer. Ah,
El bautismo vino después de creer, no antes. Ajá. Entonces me pregunto, O sea, ¿cómo él tuvo un conocimiento. tuvo un conocimiento? Entonces, digamos, en esas denominaciones que bautizan bebés apenas de días, que no tienen conciencia de pecado y que no pueden ejercer fe en Cristo, ¿de qué sirve ese bautismo? Si el bautismo va seguido de la fe, no la fe después del bautismo, no. Primero la fe y después del bautismo. Y aquí lo vemos, aquí, Ese claro. cree que con ese bautismo se elimina el pecado original. Y no es cierto. Ya lo hemos visto que es un asunto de fe, es un asunto de la obra de Cristo, es un asunto de lo que dice Génesis 3:15, ¿verdad? Y es un asunto de la obra de Cristo realmente. ¿Y cómo termina este evento de Felipe? El versículo 38 y hasta el final, Marvin, por favor. Para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí, Marvin? Bueno, primero se le habló del mensaje, Ajá. se le bautizó a Antioquía. Después de ahí, Dios se lo llevó a Felipe para otro lado. ¿Y qué hizo? Y fue por varios lugares. Ajá, ok, y vean qué interesante. ¿A cuántos evangelizó? Al primero fue a Antioquia. ¿Solo a uno? ¿Sí? En este viaje misionero de Felipe, evangelizó solo a uno. Sí, porque aquí habla que fue a otros lugares, pero no dice a quiénes. Exactamente. Pero ahí, en ese camino, en el camino que era desierto, evangelizó solo a uno. Eso también nos tiene que hablar y dar ánimo para aquellos misioneros que están en lugares donde hay muy poca gente, donde pueden pasar años y hay uno o dos personas que han recibido el Evangelio, pero por uno o dos. Y después, ¿qué fue lo que pasó? Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, versículo 39, arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. O sea, la misión de Felipe había terminado ahí con el eunuco. Y ya. Y lo mejor, y siguió gozoso su camino. Ah, ve, qué dicha que. Ajá. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo? O sea, que Gozo. esto significa que nosotros tenemos que gozarnos de la salvación. Así es, así es. Lo que produjo el eunuco fue gozo. Qué gran bendición, qué gran bendición. Entonces, yo resumiría el estudio de hoy, la importancia de tener claridad de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, de que debemos ser sumisos a la voluntad de Dios. No importa a dónde nos lleve Dios, si es a muchas personas o a pocas, siempre que vayamos en obediencia, en el poder del Espíritu Santo, y haciendo y dando, como dice Pedro, razón de nuestra fe, ¿verdad? Este eunuco necesitaba ser enseñado. Estaba leyendo las Escrituras, o sea, no es que estaba leyendo novelas, era una persona que estaba buscando la verdad de Dios. Y Dios le envió a la persona correcta, que en este caso fue Felipe. Y ahí notamos la diferencia, o sea, de cuando uno quiere ser guiado por Dios y cuando el hombre no quiere ser, cuando quiere ser por sus propios méritos. Porque muchas veces dice, mira cómo me viene a buscar gente a mí. Bueno, pues el don de Dios o el don suyo. Es que me piden mucho, yo soy consejero. Ah, sí. Y le digo, mire, consejero, ya no se ha sanado todavía. Entonces, ¿de quién está dando ahí? Primero conozcamos a Dios, el mensaje, para luego ser un mensajero, para que tengamos las estrategias de Dios. Así es, amén, amén. Marvin, le voy a pedir que pase para que nos despida en oración. Bendito Dios, Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias por esta bendición de que usted nos está enseñando su palabra. Palabras que nosotros las hemos leído muchas veces, pero no han calado todavía en el corazón a pesar de los años que tenemos. Por eso hoy su palabra es vida
y verdad. Su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Y hoy, Señor, usted nos ha dado a entender el propósito suyo con el Salmo 138, que usted tiene los propósitos suyos en cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que ser como mensajeros también, saber llevar el Evangelio. Pero para saber llevar el Evangelio, primero tenemos que conocer ese mensajero que es usted, que es Dios, que es Jesucristo, el Hijo único, el que vino a dar el Evangelio, a dar la salvación y la vida eterna. Hoy gracias le damos a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que no se desanimen, que si ustedes no han sentido todavía ese poder del Espíritu Santo, Él está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el propósito de nosotros, descubriñémoslo a través del Espíritu Santo, qué es lo que quiere Él y qué es lo que queremos nosotros. Si yo quiero cosas que yo quiero, pues déjenme decirle que siempre voy a fracasar. Pues si yo le abro el corazón y recibo la palabra de Dios como la recibió este etíope, va a estar alegre. Nosotros vamos a estar alegres, las situaciones que pase, lo que pase. Como seres humanos va a haber dolor en nuestro corazón, pero siempre va a haber una paz en nuestra alma. Gracias, Señor. Todo esto te lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.